En el 59 a.C., Cayo Julio César fue elegido cónsul en Roma. Cuando terminó su consulado, utilizó su posición y sus contactos políticos para lograr su nombramiento como gobernador de la Galia Cisalpina y Transalpina y de Iliria. Ocupó el cargo de gobernador el año siguiente y utilizó la emigración de los helvecios y la inquietud que esto causó entre los aliados galos de Roma como pretexto para intervenir militarmente en la Galia. Aunque no parece que la intención inicial de César fuese conquistar la Galia, su victoria sobre los helvecios pudo haberle ofrecido la oportunidad de considerar esta opción. A lo largo de los 5 años siguientes, César dirigió con éxito una serie de campañas en la Galia, aunque a veces con un estrecho margen, obligando a muchas tribus a someterse a él al menos temporalmente. Es más, César emprendió también campañas al otro lado del Rin e invadió Inglaterra 2 veces. A pesar de su éxito, había un claro malestar en la Galia, que se empezó a manifestar a finales del 54 a.C., a causa de la mala cosecha. César se vio obligado a dispersar a sus soldados en cuarteles de invierno a lo largo del nordeste de la Galia, exigiendo a las diversas tribus que le suministraran provisiones. Esto provocó un fuerte resentimiento que estalló en una rebelión abierta. Durante el invierno del 54-53 a.C., una legión de 10 cohortes, con 5 cohortes adicionales, bajo el mando de Quinto Titurio Sabino y Lucio Arunculeyo Cota, fue destruida cuando los romanos fueron atraídos fuera de su campamento fortificado, emboscados y aniquilados. A esto le siguió un ataque a una legión en su campamento de invierno, que estaba bajo el mando de Quinto Tulio Cicerón, el hermano del famoso orador Marco Tulio Cicerón. Cicerón permaneció dentro de sus fortificaciones y, aunque sus fuerzas se vieron muy presionadas y sufrieron grandes pérdidas, pudo resistir hasta que fue socorrido. César pasó el resto del 53 a.C., reclutando fuerzas adicionales, intimidando a las tribus galas y ocupándose de los germanos, tanto en campañas al otro lado del Rin como rechazando una incursión importante. Las fuerzas de la República utilizaban el tradicional equipamiento militar romano de la época, incluyendo el pilum y los astae como armas, así como los escudos, las armaduras y los cascos tradicionales. En el bando opuesto, los cartagineses utilizaban una gran variedad de equipamientos. Los libios luchaban con las armaduras y el equipamiento tomados de los romanos derrotados en anteriores enfrentamientos. Los hispanos luchaban con espadas diseñadas para cortar y ensartar, jabalinas, lanzas incendiarias, y se defendían con grandes escudos de forma ovalada. Los galos llevaban espadas largas y pequeños pero resistentes escudos ovalados. La caballería pesada cartaginesa llevaba 2 jabalinas y una espada curva, así como una fuerte armadura. La caballería númida, más ligera, no utilizaba armadura y solo llevaba un pequeño escudo, jabalinas y una espada. Por último, los hostigadores que actuaban como infantería ligera estaban armados con hondas o con lanzas, y de estos, los honderos baleares, famosos por su puntería, llevaban hondas cortas, medias y largas, aunque no llevaban ningún equipamiento de carácter defensivo. Los lanceros sí llevaban escudos, jabalinas y posiblemente espada o al menos una lanza diseñada para ensartar a corta distancia. República Romana. El ejército de la República Romana era comandado por Julio César y sus legados, Tito Labieno, Marco Antonio y Cayo Trebonio, estando formado por 10 a 11 legiones romanas. De los legados, el más resaltante es Labieno, el segundo al mando y el único en poseer el poder de pretor. Julio César lo nombró al inicio de su campaña por su amplia experiencia en el campo militar, por lo que llegó a dirigir grandes cuerpos independientes. El grupo de los legionarios estaba constituido por voluntarios reclutados en la península itálica. Sin embargo, César le concedió la entrada al ejército militar a personas provenientes de Galia Cisalpina. Por lo general, se les considera menos romanos, por lo que debían demostrar su fidelidad. La infantería pesada era el centro del cuerpo militar, aunque también tenía la colaboración de las tropas auxiliares que servían de acuerdo a su especialidad. Caballería ligera múmida, caballería pesada germánica y tracia, honderos baleares y lígures, arqueros cretenses e infantes ligeros y jinetes celtas. En un mismo sentido, a mediados del siglo I a.C.,
La caballería se redujo de 10 infantes por cada jinete a solo 7. De una misma manera, el cuerpo militar de Roma debía ser seguido por un auténtico segundo ejército siguiendo su estela para comerciar. En este otro grupo se podían encontrar a los vendedores de caballos o telas, herreros, joyeros, adivinos, músicos, actores, malabaristas, alcahuetes, meretrices, prostitutas y otros deseosos de fortuna. Durante un segundo enfrentamiento, el ejército estaba conformado por unos 3.000 infantes pesados, 1.200 ligeros y 300 jinetes. A causa de las reformas marianas, estas distinciones fueron eliminadas y el armamento se estandarizó. No obstante, la cifra de la caballería pesada se mantuvo, mientras que la infantería pesada aumentó 4.000 a 5.000, o incluso 6.000 soldados. Los infantes romanos ligeramente armados, vélites, se reemplazaron por contingente de auxiliares extranjeros. Una vez que terminó la guerra civil, las legiones cesarianas pasaron a tener 3.000 legionarios. Igualmente, era muy común que la República Romana estuviera constituida también de elefantes de guerra y artillería como balistas, onagros y escorpiones. Todos ellos eran dirigidos por una decena de hombres, aunque se empleaba con mayor frecuencia para la defensa de campamentos, cruce de ríos o asedios. Dentro de las legiones también estaba incluido el civil administrativo, músicos militares, ingenieros y especialistas médicos. Igualmente, en ellas había un contingente servil conocido como calones, que se encargaban de la manutención y transporte del material de los legionarios. Eran de cocineros a mozos de cuadra. Finalmente estaban los proveedores y conductores de animales de carga denominados muliones. Pueblos galos. Por otro lado, el cuerpo militar de los pueblos galos, comandados por Vercingétorix, incluía, según decía Julio César, 80.000 guerreros de infantería y 15.000 jinetes después de Gergovia. Asimismo, se hace mención que luego de la fuga de su caballería, el número total fue de 80.000 guerreros dentro de la fortaleza. De acuerdo a lo expuesto por Floro, la guarnición de Alesia sumaba 250.000 hombres, 40.000 la de Abárico y 80.000 la de Gergovia, mientras que Plutarco comentaba que eran 170.000. Dodge alegaba que los 80.000 era el total del ejército y que los infantes eran 65.000. Richard Gabriel pensaba que la caballería del cuerpo militar de Galos era de 10.000 a 15.000 montados. Durante la batalla de Alesia, este ejército se posicionó en el lado oriente de la villa, luego de haber hecho una zanja y erigir una pared de 6 pies, poco más de 2 metros, de alto como protección. Esto era de esta forma, puesto que algunas de las tropas se encontraban acampando en el centro de la ciudad. Gran parte de este grupo le localizaba en la parte de afuera. No obstante, según algunos estudios arqueológicos, revelaron que la meseta no poseía el tamaño suficiente para poder abarcar a un ejército tan grande, más personal auxiliar y civiles. Otro punto que iba en contra de las cifras fue dado por Delbruck. Según lo que presentó, de ser verdad, Vercingétorix tuvo que haber dejado una fuerte reserva en Alesia y enviar unos 60.000 guerreros a un ataque masivo al momento en que los romanos elaboraban sus trincheras, lo que les impediría realizar el trabajo. De esta manera, la guarnición no sería mayor a 20.000 guerreros, y sus refuerzos los 50.000. El arqueólogo francés, François Lenormand, por su lado, alegaba que las cifras dadas por Julio César eran las correctas. Esta afirmación se basa en los estudios de las runas de Alesia, así como el cálculo del espacio requerido para poder albergar a cada guerrero de a pie o montado más sus suministros. También hizo el cálculo del oppidum, el cual no podía ser mayor de 20.000 habitantes, por lo que no podría haber más de 30.000 infantes. Por medio del mismo procedimiento, con el espacio ubicado en la ladera oriental del monte Axois, donde estaba el resto del ejército galo, Lenormand postula que Vercingétorix solo podía tener en ese lugar a 50.000 combatientes de infantería y 10.000 de caballería. La campaña de César en la Galia empezó cuando los helvecios emigraron de su patria en busca de tierras más fértiles para su creciente población. Cuando se adentraron en la Galia transalpina y pidieron permiso para pasar, César, actuando como procónsul de la región, decidió evitar su incursión en territorio romano y rechazó su petición. Aunque los helvecios querían la paz y garantizaron su buena conducta, César esperó 3 semanas antes de decidir declarar la guerra.
En sus propias palabras, hablando de sí mismo en tercera persona, César habla de la inocente plegaria de los helvecios, diciendo que su única intención era atravesar la provincia sin perturbar la paz, y por la única razón de que no había ninguna otra ruta disponible, y para ello pidieron humildemente su permiso. Inocente o no, César les negó esta petición sin ningún problema. Hay quienes afirman que la guerra de César con los helvecios no era sino una excusa para entrar a la Galia. Para defender su ataque a los helvecios, dijo estar defendiendo la República Romana de su agresión, ya que los helvecios habían atacado a varias tribus aliadas de Roma. A pesar del clamor que estalló en el Senado romano, liderado por la némesis de César, Catón el Joven, 95 a 46 a.C., César, con un ejército de 5 legiones, luchó contra los helvecios y salió victorioso, forzando a la tribu, derrotada, a darse la vuelta. Hay quienes afirman que esta guerra con los helvecios no era sino una excusa para entrar en la Galia. Holland apunta a que César era famoso entre la gente romana por su clemencia, pero era aún más famoso por su amor por la gloria, y por esa causa hizo sangrar a toda la Galia y más allá. La aparición de Vercingétorix. Tras la derrota de los helvecios, César y sus 4 legiones, séptima, octava, novena y décima, se quedaron en la Galia. Acabaría dirigiendo 12 legiones durante la década que pasó en la Galia. La legión 14 sufriría una emboscada y sería destruida en los cuarteles de invierno, pero se volvería a reconstituir después. Durante este tiempo, recibió peticiones de ayuda de varias tribus galas. Con 120.000 miembros, las tribus germanas Usípetes y Tencteri habían entrado en la Galia. César respondió rápidamente y derrotó por completo a los invasores. Tras ganar 2 victorias decisivas, dividió sus ejércitos para poder llevar a cabo varias campañas menores, y en 55 a.C. cruzó el Rin. Un año más tarde cruzó a Gran Bretaña por segunda vez, llevando consigo 5 legiones. A pesar de haber ayudado a derrotar a los invasores germanos, sus acciones agresivas en otras partes alarmaron a mucha gente por toda la Galia. La tensión iba en aumento. Los Belgae y los Nervi se sublevaron, dañando varios asentamientos romanos y forzando a César a retirarse de Gran Bretaña. Al darse cuenta de que tenía una pelea entre manos, César consiguió recobrar el control y suprimir la rebelión. Durante algún tiempo se mantuvo la calma. Sin embargo, los galos por fin se acabaron dando cuenta de que estaban demasiado desorganizados y decidieron unirse bajo un solo líder para poder defenderse contra Roma. Eligieron al jefe de los arvernos, Vercingétorix. Este nuevo líder entrenó duramente a los galos. La mayoría de guerreros galos iban armados solo con una lanza y un escudo, y en 53 a.C., tras una serie de incursiones menores contra las ciudades romanas, encabezó un ataque contra el asentamiento romano de Cenabum, matando a toda la población romana y capturando un gran almacén de grano. César reunió a sus legiones, y en enero de 52 a.C. se dirigió a Cenabum, recapturando la ciudad de manos de los ejércitos galos. Como se estaba acercando la primavera, Vercingétorix decidió que en vez de batallar contra César, lo mataría de hambre, y ordenó que se destruyeran toda la comida y las reservas, privando así a César de las provisiones necesarias. Las pérdidas sufridas por los galos en ciudades como Cenabum hicieron que Vercingétorix convocara a sus seguidores a un concilio para discutir la situación. Aunque César no participó, escribió sobre esta reunión, citando al jefe galo: el objetivo principal de los galos debería ser privar a los romanos de pienso y provisiones, y debido a su superior caballería, además de la época del año, ninguna de estas tareas debería presentar mucha dificultad. Durante los meses que precedieron la batalla final de Alesia, los romanos estuvieron constantemente buscando provisiones, pero César hablaba orgullosamente de la fuerza de las legiones. Aunque a menudo estaban muertos de hambre, no se dijo ninguna palabra indigna de las grandes tradiciones del pueblo romano. Exigiendo el grano de las tribus aliadas de Roma, el siguiente paso de César fue ir a Gorgovina, donde los galos estaban asediando la ciudad. A medida que sus legiones marchaban hacia la ciudad, destruyó varios fuertes galos pequeños, como Noviodunum por el camino, apoderándose de las provisiones alimentarias esenciales.
Alesia enfrentó a las legiones romanas, estimadas en 70.000 tropas, contra las fuerzas conjuntas galas de 80.000 de infantería y 15.000 de caballería. Cuando César se iba acercando, Vercingetorix cejó en su ataque, decidiendo enfrentarse al ejército romano en otro lugar. Una vez terminado el asedio a la ciudad, César avanzó hacia Avaricum en la Galia central. Tras su llegada a Avaricum, usando antiguas técnicas de asalto de la guerra griega, César construyó una gran rampa de asalto y acercó 2 torres a la muralla enemiga. El ataque de Avaricum se vio respaldado por la artillería romana al pie de la rampa. Aunque la comida escaseaba, logró capturar la ciudad fácilmente. Cuando los romanos traspasaron las murallas y entraron en la ciudad, los galos, presas del pánico, viendo todas las salidas cerradas, arrojaron sus armas al suelo y salieron despavoridos lo más lejos posible. César habla del saqueo de la ciudad. Nadie pensó en el saqueo. Pero enfadados por la masacre de Cenabum, así como por la dureza y las privaciones del asedio, las tropas no mostraron piedad alguna. Los viejos y los enfermos, así como las mujeres y los niños, fueron todos masacrados. Los pocos supervivientes del mortal asedio huyeron a Gergovia. Vercingetorix había elegido sabiamente no enfrentarse a César en la batalla, sino esperar. Sin embargo, a medida que sus propias provisiones se iban acabando, los galos acabaron impacientándose y avanzaron hacia la ciudad. César se negó a responder a su amenaza, dándose cuenta de que le costaría demasiado caro. Yéndose de la ciudad con suficientes provisiones, César llevó a cabo incursiones en las pequeñas villas galas, acercándose finalmente a Gergovia, la capital de la tribu de Vercingetorix. Forzado a dividir sus tropas en otro sitio, tuvo que retirarse de la ciudad a causa de la falta de provisiones y las muchas bajas. Desgraciadamente para los romanos, sus antiguos aliados galos empezaron a abandonar a César. Fortalecido gracias a los refuerzos, Vercingetorix avanzó hasta Alesia, una ciudad sobre una colina en la que por fin se enfrentaría a César. Aunque se suele exagerar el tamaño de cualquier ejército en las batallas, Alesia enfrentó a las legiones romanas, que se estima que contaban con 70.000 tropas, o 50.000, 55.000 según otras fuentes, contra las fuerzas conjuntas galas, reunidas bajo el liderazgo de Vercingetorix, que contaban con 80.000 soldados de infantería y 15.000 de caballería. Las fortificaciones de Alesia. La fortaleza de Alesia se construyó en la cima del monte Auxois, cerca del nacimiento del Sena, circundada por los ríos Ouse y Oserain. César describió la ciudad en su Guerras de la Galia. La ciudad de Alesia, en la que los 2 ejércitos enemigos se encontraron ahora para el conflicto final, estaba encaramada en la cima de una alta meseta, tan empinada que su captura era prácticamente imposible. Inmediatamente después de llegar, Vercingetorix ordenó cavar una zanja entre los 2 ríos. César los llamó arroyos, para dificultar el acercamiento a la ciudad y el campamento. Después envió a su caballería al norte para hostigar y retrasar la llegada de los romanos, enfrentándose a la caballería de César en Vinjan. Aunque los galos sufrieron muchas pérdidas, lograron retrasar a los romanos lo suficiente como para que Vercingetorix llevara al ganado de la región al campamento. También envió a su caballería a traer refuerzos de las tribus vecinas. A pesar de tener un sustancial ejército en la cima de la colina, solo tenía provisiones básicas para 30 días. A su llegada a Alesia, César empezó la difícil tarea de construir las fortificaciones del campamento. Sus legiones se habían vuelto muy buenas en ingeniería de combate y contaban con artesanos especializados y hábiles, además del personal necesario para trabajar como mano de obra. Crear un anillo de defensa entero fue su primera tarea. Sus hombres construyeron una línea de circunvalación de 11 millas o 18 kilómetros alrededor del campamento galo para evitar que nadie se escapara a traer más provisiones. El legionario romano estaba acostumbrado a cavar zanjas. Todas las noches, en las campañas, era el procedimiento habitual cavar una zanja y levantar empalizadas para prevenir un posible ataque. Dándose cuenta de que cabía la posibilidad de que llegaran refuerzos galos por la retaguardia, construyó una segunda contravalación de 14 millas o 22,5 kilómetros mirando hacia afuera para prevenir un ataque galo desde fuera.
Además, cavó una trinchera de 20 pies o 6 metros de ancho en torno a la posición Gala, para ralentizar cualquier posible avance sobre las fortificaciones romanas. También se cavaron 2 zanjas más, con algunas partes inundadas. La tierra de las trincheras se usó para construir una muralla sobre la que se levantó una empalizada. Frente a las empalizadas había hileras de obstáculos. Había 5 hileras de clipi o estacas afiladas unidas para evitar que las arrancaran de la tierra. En unos fosos en forma de V había un tipo de estacas llamadas lilia. También había estacas con púas de hierro, stimuli, hundidas en el suelo de forma diagonal. Además de las trincheras, César ordenó construir una pared de tierra y madera de 12 pies, o 3,5 metros de alto, con torres cada 80 pies, o 24 metros, 33 en total. El inicio de la rebelión. Las victorias en el campo de batalla no garantizaban la dominación de un pueblo molesto por la ocupación. En el invierno del año 54 a 53 a.C., en Aduatuca, que es la actual Tongres, 15 cohortes de la 13ª Legión mandadas por los legados Quinto Titurio Sabino y Lucio Aurunculevo, y son emboscadas por los eburones de Ambiorix. Casi todos los romanos, incluyendo sus comandantes, murieron. Poco después, el campamento romano en Namur fue sitiado por los aduáticos y nervios, pero logró resistir al mando del legado Quinto Tulio Cicerón. Cuando los muertos y heridos sumaban el 90% de la legión, llegó César con otras 2 legiones y pudo liberar a los defensores. Posteriormente, los romanos se dedicaron a pacificar la Galia belga con 10 legiones. Mientras la mayoría estaban en territorio de los senones, 2 legiones fueron enviados con los tréveros y lingones. Labieno consiguió en esta campaña una gran victoria contra los tréveros. Después cruzaron el río Rin para castigar a los germánicos que ayudaban a los rebeldes. Posteriormente desarrollaron una campaña de castigo contra los belgas, donde quemaron sus cosechas, hasta que estos se rindieron por hambre. Por su derrota en esta campaña, los belgas aportarían contingentes bastante menores en la rebelión general del año siguiente. La rebelión general. La agitación en la Galia volvió, en el invierno del año 53-52 a.C., a activarse mientras César estaba en la Cisalpina por cuestiones políticas y administrativas. Todo comenzó cuando los carnutos masacraron a todos los ciudadanos romanos en la actual Orleans. Los celtas necesitaban un caudillo que entendiera la manera de luchar de los romanos, y tuvieron claro que ninguna tribu sola podía vencer a sus legiones. Necesitaban alguien que las uniera contra el enemigo común. Y ese líder estaba por aparecer. Enseguida apareció un joven noble de la poderosa tribu de los arvernos, Vercingetorix, que era hijo de Celtilo, quien empezó a reunir partidarios y les convenció de unirse a la rebelión. Vercingetorix fue expulsado de Gergovia, capital de los arvernos, por la nobleza prorromana, pero convenció a la gente más empobrecida por la conquista romana de ayudarlo, y con un ejército volvió a la villa y asumió el mando de su pueblo. Se proclamó rey de su tribu y envió mensajeros para que sus vecinos le apoyaran. Así que pronto las numerosas naciones sublevadas reconocieron su mando. César salió para Narbona y ahí organizó las milicias locales y trajo reclutas de la península itálica. Cruzó los Cevenas cubiertos de nieve y marcha sobre territorio de los lingones, específicamente contra su capital, la actual Sens, donde deja el grueso del material de logística necesario para su ejército y concentra a sus tropas. La conquista de la Galia más allá de los Alpes comenzó con las campañas de los cónsules Cneo Domicio Enobarbo en el año 122 a.C. y Quinto Fabio Máximo en el año 121 a.C. César utilizaría la riqueza adquirida de la venta de miles de esclavos para comprar apoyos políticos, mandar construir edificios públicos en la Galia, Hispania, Italia, Grecia y Asia. Convirtieron a la colonia griega de Masalia en foederati de la República y derrotaron a los alobrogués y arvernos con apenas 30.000 soldados. El rey arverno, Bituito, fue exhibido en el triunfo de Fabio. Su hijo, Congonetiaco, fue enviado como rehén a Roma. Este último, por su victoria, recibió el cognomen ex virtute de Alobrogico. Así nació la provincia de la Galia Transalpina, que sirvió de base para las conquistas posteriores.
Después de acabar su consulado, y gracias a lo pactado en el primer triunvirato, Cayo Julio César recibió por un lustro el gobierno de las provincias de la Transalpina e Iliria, a las que se sumó la Galia Cisalpina al morir repentinamente su gobernador, Quinto Cecilo Metelo Celer. César necesitaba riquezas y victorias militares. A principios de marzo del año 58 a.C., asumió gobierno de esas provincias y a ello sumó el mando de 4 legiones. César, con el pretexto de impedir la migración de los helvecios hacia el oeste a través de la provincia de Narbonense o el territorio de sus aliados, los eduos, empezó a intervenir en los asuntos internos de las tribus. Después de vencer a los helvecios en el año 58 a.C., siguió con la Galia Bélgica en el año 57 a.C., Armórica y Aquitania en el año 56 a.C. También se enfrentó a los pueblos germánicos, destacando la derrota de Ariovisto en el año 58 a.C. Fue el primer romano en cruzar el río Rin entre los años 55 y 53 a.C. y en explorar Britania entre los años 55 y 54 a.C. César tardó varios años en pacificar la Galia. Esto es debido a que era un territorio muy amplio, y César intentaba pacificar con un ejército pequeño en comparación con la población de la zona. César combinó durante sus campañas agresividad, velocidad y riesgo para acorralar y aniquilar a sus enemigos, algo que haría también en Alesia. Esto le permitió compensar su principal debilidad, la inferioridad numérica. Demostró ser un excelente motivador, que sabía animar a sus hombres para dar lo mejor sin importar las circunstancias. Esto se sumaba a que mandaba un ejército profesional, nacido de las reformas militares desarrolladas por Cayo Mario, cuyas unidades podían superar fácilmente a los celtas, que daban más valor al guerrero individual, y tenían por columna vertebral a los rigurosos y valientes centuriones. Los legionarios estaban entrenados para pensar y actuar por iniciativa propia, si la situación lo exigía, así como para obedecer ciegamente a sus oficiales. Su fuerza estaba en la disciplina de sus formaciones. César solía realizar muros defensivos para aislar las ciudades hostiles, algo que debilitaba la moral de los defensores, que muchas veces se rendían en cuanto empezaban las obras. César realizó no menos de 17 muros defensivos de ciudades y venció en todos menos en Gergovia. También eran extremadamente móviles, sorprendiendo los poco funcionales ejércitos celtas. Muchas tribus entendieron que no podían vencer y prefirieron someterse pacíficamente. El problema era que todas las tribus celtas de la Galia tenían sus propios planes y era muy difícil, a menos que derrotase a cada tribu, establecer la paz. César se vio obligado a luchar con cada una de las tribus, y cuando las hubo derrotado, entonces pudo tener la esperanza de garantizar una especie de paz general. El último aspecto a favor de los romanos era la diplomacia. Hábilmente supieron explotar los conflictos tribales para reclutar aliados y vencer a sus enemigos uno por uno. Los galos estaban divididos entre 200 a 300 tribus. Las más pequeñas eran vasallas de las más grandes. La población de estas comunidades variaba de 50.000 a 200.000 personas de media. El inicio de la rebelión. Las victorias en el campo de batalla no garantizaban la dominación de un pueblo molesto por la ocupación. En el invierno del año 54 a 53 a.C., en Aduatuca, que es la actual Tongres, 15 cohortes de la 13ª Legión, mandadas por los legados Quinto Titurio Sabino y Lucio Arrunculevo, son emboscadas por los eburones de Ambiorix. Casi todos los romanos, incluyendo sus comandantes, murieron. Poco después, el campamento romano en Namur fue sitiado por los aduáticos y nervios, pero logró resistir al mando del legado Quinto Tulio Cicerón. Cuando los muertos y heridos sumaban el 90% de la legión, llegó César con otras 2 legiones y pudo liberar a los defensores.
Posteriormente, los romanos se dedicaron a pacificar la Galia belga con 10 legiones. Mientras la mayoría estaban en territorio de los enones, 2 legiones fueron enviados con los tréberos y lingones. Labieno consiguió en esta campaña una gran victoria contra los tréberos. Después cruzaron el río Rin para castigar a los germánicos que ayudaban a los rebeldes. Posteriormente, desarrollaron una campaña de castigo contra los belgas, donde quemaron sus cosechas hasta que estos se rindieron por hambre. Por su derrota en esta campaña, los belgas aportarían contingentes bastante menores en la rebelión general del año siguiente. La rebelión general. La agitación en la Galia volvió, en el invierno del año 53 a 52 a.C., a activarse mientras César estaba en la Cisalpina por cuestiones políticas y administrativas. Todo comenzó cuando los carnutos masacraron a todos los ciudadanos romanos en la actual Orleans. Los celtas necesitaban un caudillo que entendiera la manera de luchar de los romanos y tuvieron claro que ninguna tribu sola podía vencer a sus legiones. Necesitaban a alguien que las uniera contra el enemigo común, y ese líder estaba por aparecer. Enseguida apareció un joven noble de la poderosa tribu de los arvernos, Vercingetorix, que era hijo de Celtilo, quien empezó a reunir partidarios y les convenció de unirse a la rebelión. Vercingetorix fue expulsado de Gergovia, capital de los arvernos, por la nobleza prorromana, pero convenció a la gente más empobrecida por la conquista romana de ayudarlo, y con un ejército volvió a la villa y asumió el mando de su pueblo. Se proclamó rey de su tribu y envió mensajeros para que sus vecinos le apoyaran, así que pronto las numerosas naciones sublevadas reconocieron su mando. César salió para Narbona y ahí organizó las milicias locales, y trajo reclutos de la península itálica. Cruzó los Cevenas cubiertos de nieve y marcha sobre territorio de los lingones, específicamente contra su capital, la actual Sens, donde deja el grueso del material de logística necesario para su ejército y concentra a sus tropas. Rápidamente toma las villas fortificadas rodeadas por un Murus Gallicus, ubicadas en colinas o valles, ya cuyo alrededor se establecían las aldeas de Bellaunoduno, de los enones, que se corresponde con la actual Villón; Cenabo, de los carnutos, la actual Orleans; Novioduno, la actual Nuan-le-Fuselier; y Abárico, la actual Bourges, de los Bituriges. Después de perder Novioduno, Vercingetorix decidió practicar una guerra de guerrillas y de tierra arrasada, evitando enfrentar frontalmente a las legiones en batallas campales o en asedios, donde eran superiores. Aprovechando que los romanos eran un relativamente pequeño ejército en tierra extranjera y que los celtas tenían mejor caballería, emboscarían sus partidas de suministros para hacerlos pasar hambre y desgastarlos. Vercingetorix hizo quemar aldeas, envenenar pozos, destruir carretas y arrasar todo el ganado y cosechas que no pudieran llevarse, negándoselo a los romanos. Sin embargo, durante la campaña, los rebeldes serían incapaces de hacer todo lo que les pedía su caudillo, empezando por los bituriges, que se negaron a quemar Abárico y decidieron defenderla, pero cayó tras un mes de asedio. Los legionarios, hambrientos y furiosos, masacraron sin piedad a la guarnición y la población civil. Era normal en esa época que, cuando una ciudad o fortaleza resistiera al enemigo, si caía al asalto se masacrara la guarnición y los civiles. César dividió a su ejército. Él mismo, con 6 legiones, marchó sobre la capital arverna, mientras que el legado Tito Labieno, con otras 4, fue enviado contra los enones y paricios. César fracasó ante los muros de Gergovia, villa que Vercingetorix no estaba dispuesto a perder por ser la capital de su tribu. César debió retirarse a Gendico para reunirse con Labieno, quien acababa de aplastar a los celtas en Lutecia. Durante el asedio de Gergovia, un contingente de 10.000 eduos, que eran principales aliados de los romanos, fueron enviados a ayudar a César, pero fue engañado por sus comandantes que se unieron a la rebelión, afirmando que los romanos habían asesinado a sus compatriotas. César reaccionó de inmediato y salió a convencer a los eduos de la falsedad de esa acusación. Una parte de los celtas resolvieron unirse al ejército romano. Esto no impidió que el resto de la tribu se uniera a la rebelión, asesinando toda la guarnición de Novioduno,
y liberando a todos los rehenes galos de César. Esta ciudad era su capital administrativa, y por eso los rebeldes se hicieron con su tesoro, reserva de granos, caballos de reemplazo y la mejor parte de sus posesiones. Ante este nuevo éxito, en Bibracte, que era la capital de los edúos, se realiza un concilio, donde asistieron representantes de todas las tribus galas. Vercingetorix es reconocido como generalísimo de sus ejércitos, y todas las tribus se unen a él. Solo lingones, remos y tréveros no se unieran. Vercingetorix exigió a sus aliados entregar rehenes y enviar jinetes hasta tener 15.000 hombres, conservando la infantería que ya tenía. Después recluta 10.000 infantes y 800 jinetes edúos. Envió embajadores con los alobroges para que alzaran la Galia narbonense. Mientras continuaba amenazando las líneas de suministros romanas, Vercingetorix se retiró a Alesia. César lo persiguió con 3.000 infantes y numerosos jinetes germánicos que eran sus aliados. Vercingetorix preparaba una emboscada, pero los ansiosos celtas atacaron antes de tiempo, y los germánicos les derrotaron en los alrededores del río Vinjan, pereciendo 3.000 jinetes galos. Al día siguiente, César llegaba a Alesia por el este, al sur del monte Busi. ¿Cómo era la legión romana? Consistía en un cuerpo de infantería pesada de unos 4.200 hombres, según el historiador antiguo Polibio, que más tarde alcanzaría entre los 5.200 y 6.000 soldados de infantería y 300 jinetes para completar un total de entre 6.000 y 6.200 efectivos, según cuenta Tito Livio. Las legiones tenían asignado un nombre y un número. Se identificaron la existencia de cerca de 50, pero nunca llegaron a existir tantas en un mismo momento de la historia de Roma. Usualmente había 28 legiones con sus auxiliares, y se reclutaban más según las necesidades y la situación en cada momento. Las fuerzas en combate. El ejército romano era dirigido por César y sus legados Tito Labieno, Marco Antonio y Cayo Trebonio. Se componía de 10 u 11 legiones romanas. Destaca el legado Tiro Labieno, que era su segundo al mando en la guerra y único legado con poderes de pretor. César lo había nombrado al comienzo de sus campañas por tener mayor experiencia militar, llegando a comandar ejércitos independientes con gran habilidad. Cuando César estaba fuera de la Galia, actuaba como legatus pro praetre. Los legionarios eran voluntarios reclutados en la península itálica, aunque César permitió entrar y ascender en su ejército a habitantes de la Galia Cisalpina, usualmente considerados menos romanos, pero ganando su fidelidad. Esas unidades de infantería pesada eran su núcleo principal, pero también contaba con numerosas tropas auxiliares que servían según su especialidad: caballería ligera númida, caballería pesada germánica y tracia, honderos baleares y ligures, arqueros cretenses e infantes ligeros y jinetes celtas. De hecho, durante el siglo I a.C., la proporción de caballería pasó de 10 infantes por cada jinete a solo 7. El ejército romano debía ser seguido en su logística por un verdadero segundo ejército para comerciar, que incluían vendedores de caballos o telas, herreros, joyeros, adivinos, músicos, actores, malabaristas, alcahuetes, meretrices, prostitutas y otros deseosos de fortuna. Tampoco era raro que los ejércitos de la República tardía incluyeran elefantes de guerra y artillería como balista, onagros y escorpiones, cada uno operado por una decena de hombres, aunque normalmente se usaban en defensa de los campamentos, de cruce de ríos o asedios. Estas legiones incluían a la infantería, caballería y artillería, así como el personal civil administrativo, músicos militares, ingenieros y especialistas médicos. También había un contingente servil conocido como calones, verdaderos encargados de la manutención y transporte del material de los legionarios. Eran de cocineros a mozos de cuadra. Por último, estaban los proveedores y conductores de animales de carga denominados muliones. El historiador norteamericano Paul Davis, en el año 1999, decía que César tenía 40.000 legionarios.
5.000 mercenarios germánicos a caballo y 10.000 auxiliares de todo tipo. Posteriormente, elevó la cifra de auxiliares a 15.000. La historiadora militar norteamericana Kimberly Kagan calcula en unos 48.000 legionarios y auxiliares en total. Pero los combates y hambres sufridas antes y durante la campaña habrían mermado sus fuerzas. Su infantería sería la mitad de las tropas galas. Peter A. Inker dice que cada legión se componía de 4.000 soldados y 800 jinetes en promedio. Considerando que César debía tener 10 legiones, los resultados son 40.000 legionarios y 8.000 jinetes. Para asediar a más de 80.000 celtas, era imposible que fueran menos de la mitad o el riesgo de ruptura del asedio hubiera sido demasiado alto. Al comienzo de la campaña, probablemente los números fueran los mismos, excepto los infantes ligeros galos, que seguramente eran el doble y se redujeron a la mitad tras la deserción de los eduos. Solo un quinto de la caballería eran germánicos. Los celtas. El ejército aliado galo de Vercingetorix incluía, según César, 80.000 guerreros de infantería y 15.000 jinetes después de Gergovia. César menciona que después de la fuga de la caballería, quedaban aún 80.000 guerreros dentro de la fortaleza. Floro calcula que la guarnición de Alesia sumaba 250.000 hombres, siendo 40.000 hombres la de Abárico y 80.000 la de Gergovia. Para el historiador Richard Gabriel, cree que la caballería gala sumaba de 10.000 a 15.000 jinetes. En Alesia, estos acamparon en el lado oriente de la villa después de excavar una zanja y erigir una pared de poco más de 2 metros de alto como protección. Algunas tropas acampaban dentro de la ciudad, la mayoría estaban afuera. Los estudios arqueológicos revelan que la meseta no tenía espacio suficiente para un ejército tan grande, y a ello hay que añadir el personal auxiliar y los civiles. Delbruck, Vercingetorix bien pudo dejar una fuerte reserva en Alesia y enviar unos 60.000 guerreros a un ataque masivo cuando los romanos construían las trincheras, impidiéndoles trabajar. Según aquel, la guarnición no pasaría los 20.000 guerreros y con los refuerzos los 50.000. El arqueólogo francés François Lenormand, que realizó un estudio minucioso de las ruinas de Alesia y calculando el espacio necesario para albergar a cada guerrero de a pie o montado más sus suministros, llegó a calcular que el oppidum no podía tener más de 20.000 habitantes y sería incapaz de albergar a una cifra superior a los 30.000 infantes. Usando el mismo método con el espacio ubicado en la ladera oriental del monte Auxois, donde estaba el resto del ejército galo, Lenormand cree que el Vercingetorix podía tener ahí 50.000 combatientes de infantería y 10.000 de caballería. César, por razones políticas y propagandísticas, tendía a exagerar el número de soldados y bajas enemigas. Aparentemente, Vercingetorix había exigido a cada tribu una contribución en cierto número de guerreros. Nunca antes tantas tribus se habían aliado contra César a la vez. De las 85 tribus más importantes, unas 40 contribuyeron al esfuerzo, demorando cerca de un mes en reunir la fuerza de socorro. El historiador Kagan cree que los galos eran en realidad un cuarto de los que dice César. Así, los sitiados serían 20.000 y los refuerzos 60.000, apenas el doble en infantería de los romanos. La mayoría de los historiadores modernos están de acuerdo en que los seguidores de Vercingetorix debían ser menos de los que señala Julio César, y que los refuerzos debían ser de 80.000 a 100.000 guerreros. Actualmente, esta última cifra es la más defendida. Terreno. Alesia estaba situada sobre el monte Auxois, que acababa en una meseta rodeada de pendientes escarpadas y rodeada por los ríos Lutosa al norte, el río Oserain al sur y el río Brain al oeste. Los dos primeros eran tributarios del Alto Sena. Esta meseta medía 1,25 millas de este a oeste y media milla de norte a sur, con una altura de 180 metros sobre los valles de alrededor. Había una llanura en su extremo occidental y al oriente estaba acampado el ejército galo. Al este destaca el Penevel. Destacan el Busi al nordeste y el Rea al noroeste. Y al sur destaca el Flavigny.
Había una línea de montes de igual altura que el Auxoa, separados por pequeños y profundos valles por donde pasaban los ya mencionados ríos. La batalla. La elección de refugiarse en Alesia fue un error fatal para el caudillo arverno. Su refugio había resultado una trampa. Al contrario de Gergovia, aquí César sí pudo bloquear todos los suministros a la ciudad, gracias a sus obras de asedio masivas. Ni siquiera el ejército de Salmación pudo ayudar a Vercingetorix, quien debió rendirse, garantizando el dominio romano en la Galia. El sitio comenzó a inicios de septiembre del calendario juliano. Para garantizar un completo bloqueo de Alesia, César hizo construir una serie de fortificaciones. Primero se apoderó de las colinas al norte, sur y este de la villa. Luego empezaron a preparar el terreno donde estarían las defensas. Empezó a construir 23 reductos fortificados en las laderas, luego los principales campamentos de la caballería e infantería, y finalmente los unió con un anillo interno de trincheras llamado Contravalación, con unos 15 kilómetros de largo. También se construyó un dique lleno de agua de unos 6 metros de profundidad y de rectas paredes que cruzaba la llanura del Laumes entre los ríos Ose y Oserain, al oeste de Alesia, y que estaba a 600 metros delante de la línea de fortificaciones romanas. César estableció los campamentos de su infantería preferentemente en los montes de alrededor, mientras que los de su caballería cerca de los cursos de agua. Los dos de los campamentos de infantería estaban en el monte al sur de Alesia, donde era más predecible el ataque, apoyándose en una triple línea de trincheras. Los otros dos estaban en los montes al nordeste y noroeste. 3 de los campamentos de caballería estaban en la gran planicie occidental y un cuarto al norte, con unas trincheras menos profundas que los de los infantes. Estimaciones basadas en estudios arqueológicos dicen que el campamento noroeste podía albergar hasta 2 legiones, los meridionales 1 legión cada uno y el noreste hasta 3. Las otras legiones estaban distribuidas entre los distintos fuertes menores. Cada fortificación contaba con una línea de empalizadas de 3,5 metros de alto, hecha de vallas y antecedida por 2 trincheras de 4,5 metros de profundidad. La más lejana a las fortificaciones estaba llena de agua de los ríos cercanos. Añadió a la empalizada almenas y un terraplén con estacas afiladas en su base para evitar que fuera escaladas, y dispuso que cada 24 metros hubiera una atalaya de 3 pisos con 25 metros de alto con artillería. Finalmente, César decidió agregar a las defensas, para antecederlas, 8 filas de troncos gruesos con sus ramas principales afiladas, cortadas las más delgadas y parcialmente hundidos en trincheras para evitar su remoción. Para llegar a ellos había que atravesar un campo de 8 filas de grandes estacas afiladas, amarrados a la tierra para evitar su remoción y ubicados en pozos rellenos de arcilla endurecida. Había pequeños agujeros rellenos con puntas de acero llamados estímulos en la zona anterior y ocultos por pasto y hojas. Estas obras fueron acabadas en apenas 3 semanas. Los enfrentamientos de la caballería. Se produjeron constantes salidas de la caballería celta con la intención de detener las obras, llegando a su máximo momento después de finalizar el dique, cuando los jinetes celtas derrotaron a la caballería romana en la planicie del Laumes. Sin embargo, las legiones que estaban construyendo las empalizadas en el Fector reaccionaron y formaron para la batalla, esperando que saliera la infantería enemiga. Esto animó a los jinetes germánicos a cargar sobre los galos, y tras un feroz combate se impusieron. Los galos quedaron atrapados entre los germánicos y la fosa, que era hacia donde los empujaban, debiendo muchos abandonar a sus monturas para poder salvarse. Fue el momento en el que Julio César ordenó a sus legiones avanzar, haciendo huir a los celtas hacia Alesia, pero Vercingetorix había hecho cerrar las puertas y quedaron atrapados, resultando masacrados. Los germánicos se retiraron después de matar a muchos enemigos y capturar numerosos caballos. Vercingetorix entendió que no sucedería lo mismo que en Gergovia, pues no podría detener los trabajos de sitio y pronto quedaría rodeado. Pensaba que no era sabio darle una segunda oportunidad a un general con la capacidad de César. Esa noche ordenó a toda su caballería escapar por los cauces de los 2 ríos, aprovechando que las obras de asedio no estaban acabadas.
Les pidió que volvieran con sus tribus y llamaran a las armas a todos los hombres aptos que pudieran para liberar la fortaleza. Según el historiador británico John Sadler, lo que se necesitaba era un ejército de socorro, uno tan masivo, tan abrumador como un monstruo que se abriría paso a través de las líneas de César y terminaría la guerra de una vez por todas. Vercingetorix tenía alimentos para 30 días, así que lo guardó personalmente y ordenó una serie de medidas exigiendo su obediencia bajo pena de muerte. El ganado y granos fueron distribuidos de forma muy racionada entre los hombres. También ordenó a sus fuerzas atrincherarse dentro de la fortaleza. Enterado de este peligro por sus espías de la llegada de los galos para salvar a Alesia, César ordenó construir un nuevo anillo externo de fortificaciones de unos 20 kilómetros. Para evitar salidas, el procónsul hizo acumular suministros de granos y forraje para 30 días que fueron puestos a racionar. Muerte de los civiles de Alexia. Llevaba el asedio unas 6 semanas, y las condiciones dentro de la fortaleza se hicieron cada vez peores, y finalmente se les agotaron los granos. Los jefes celtas convocaron un consejo para decidir qué hacer, escuchándose distintas opciones, destacando la del noble Arverno Critognato, quien estaba totalmente en contra de capitular, y propuso devorar a aquellos que no pudieran combatir o que estuvieran heridos. Los cabecillas galos decidieron expulsar a todo el que no podía luchar para evitar tener que seguir el consejo de Critognato. Los mandubios, habitantes de la fortaleza, debieron expulsar a sus familias. La masa de no combatientes llegó a las posiciones romanas, donde suplicaron ser tomados como esclavos y alimentados. Probablemente se trataran de las personas más pobres y con menos influencia de la villa. César ordenó que no fueran admitidos, pues no tenía granos para alimentar a miles de bocas extras, y les dijo que regresaran a la ciudad. Pero cuando lo hicieron, sus líderes no les dejaron entrar. Murieron de hambre en la tierra de nadie entre Alesia y el anillo defensivo romano. Estudios arqueológicos modernos indican que la población de la villa fortificada bien pudo ser de 5.000 a 10.000 habitantes. Algunos hablan de hasta 12.000 fallecidos por hambre entre civiles y heridos. Llegan los refuerzos galos. Los galos celebraron un concilio de su nobleza y decidieron que, para evitar concentrar un ejército tan grande que no pudieran mandar ni alimentar, en lugar de hacer lo que ordenaba Vercingetorix y llevar a todos los hombres aptos, cada tribu haría un aporte exigido por dicho concilio. Sus jefes eran el Atrebate Comio, los Eduos Viridómaro y Eporedorix, y el Arverno Versicasibelauno, que era primo de Vercingetorix. Cada contingente tribal sería mandado por jefes de su propia tribu. Su moral era altísima, seguros de que los romanos no podrían hacer frente al ataque desde el exterior e interior, quedando los romanos cercados. Hubo los problemas de movilizar, organizar y alimentar un gran número de hombres con distintos comandantes, donde cada tribu envió el contingente exigido a un punto de reunión lo más cercano posible a Alesia, en territorio eduo. El ejército de liberación galo no pudo aparecer antes de comienzos de octubre según el calendario juliano. De inmediato ocupó la colina de Musila Fos, a menos de 1 milla de las fortificaciones romanas. El primer enfrentamiento. Las tropas galas recién llegadas colocaron toda su caballería en la llanura ubicada al oeste de las líneas romanas, mientras que su infantería permanecía en el terreno elevado. Distribuyeron arqueros e infantería ligera entre sus jinetes para darles apoyo. También empezaron a fortificar su campamento. Al darse cuenta, los asediados salieron eufóricos de la ciudad, pues desde las alturas podían ver perfectamente a sus compañeros y ambas fuerzas se dieron ánimos. Sin embargo, los defensores no intentaron organizar un ataque a las posiciones romanas. César respondió mandando a sus hombres a ocupar sus posiciones en las fortificaciones y salir a su caballería. Los arqueros celtas mataron o hirieron a muchos romanos, permitiendo que los jinetes de Julio César fueran arrinconados contra los anillos defensivos romanos, lo que produjo euforia entre los galos de Alesia. Desde el mediodía al atardecer, ambas caballerías lucharon ferozmente sin vencedor claro, hasta que los jinetes germánicos aliadas de los romanos cargaron y pusieron en fuga a los celtas. Pronto alcanzaron a los arqueros galos y los masacraron. Los jinetes romanos persiguieron a los vencidos hasta su campamento. Esto desmoralizó a los defensores de Alesia. Segundo enfrentamiento.
Los galos pasaron todo el día siguiente fabricando ganchos de hierro y escaleras hasta que silenciosamente, a medianoche, se aproximaron a las defensas romanas en la llanura. Tras lanzar un grito atronador para atemorizar a los sorprendidos defensores, comenzaron a derribar obstáculos y atacar a los legionarios con hondas, rocas y flechas. Muchos son alcanzados en el caos de la noche. Armados con fajinas para cubrir los fosos, escaleras, astas y garfos de hierro para escalar la empalizada, y parapetos pesados de mimbre para protegerse de los proyectiles romanos, los legionarios respondieron utilizando sus escorpiones. Vercingetorix también escuchó el alboroto y ordenó a sus tropas cargar al sonido de trompetas desde Alesia. Los romanos respondieron desde las defensas con proyectiles. Los legados del sector, Trebonio y Antonio, ordenaron a las tropas en los fortines más recónditos ir rápidamente los puntos donde se escuchaban los sonidos del combate. Finalmente, cuando el amanecer pareció aproximarse, los celtas se retiraron, temerosos de que la caballería romana saliera por otro sector y los atacara en la retaguardia. Los defensores de Alesia perdieron tiempo rellenando las fosas, sufriendo graves pérdidas durante el ataque contra las defensas romanas en las colinas del sur. Cuando se dieron cuenta de que sus compañeros se retiraban, decidieron abandonar el ataque. El último ataque. Después de 2 intentos fallidos de romper el sitio, los galos buscan el punto propicio donde atacar. Sus líderes sabían que los guerreros se estaban desmoralizando y necesitaban una victoria. Encontraron que en el monte Rea, al norte de Alesia, había un campamento que no estaba adecuadamente incluido en el sistema de defensas debido a la pendiente. Allí estaban estacionadas las legiones 1 y 11. Tras enviar exploradores para reconocer el terreno, se seleccionaron a los 60.000 guerreros más valientes y deciden atacar al mediodía. El arverno Vercasibelauno, primo del caudillo sitiado, fue elegido para comandarlos. Este decidió salir antes del amanecer y ubicarse detrás del monte para ocultarse, permitiendo a sus hombres descansar hasta que llegara el momento de atacar. Entonces los galos cargaron contra el campamento antes mencionado, mientras la caballería atacaba por la llanura oeste y otras unidades atacaban distintos sectores a modo de distracción. Vercingetorix vio los sucesos desde las alturas. Estaba ansioso por romper el asedio por las necesidades de sus hombres y salió con ganchos, escaleras y todo lo que podía necesitar para superar las defensas, ordenando atacar las zonas que parecían más débiles. Proferían estruendosos gritos intentando atemorizar a sus enemigos. Los romanos apenas podían defender cada zona afectada por su inferioridad numérica. Sus distintas posiciones se comunicaban a través de señales de luces mediante objetos de metal pulido, pudiendo saber rápidamente dónde y cuántos enemigos atacaban cada sector. Cuando una línea de asaltantes celtas se agotaba, inmediatamente llegaba un contingente de reemplazo. Ambos bandos sabían que el momento era decisivo, la última oportunidad de romper el asedio para los galos y una lucha de vida o muerte para los romanos. Julio César lo entendió y envió refuerzos a la zona más amenazadas, que era donde atacaba Vercasibelauno, ubicación donde el declive del terreno hacía muy vulnerables a los romanos. Los galos ya estaban dentro de las fortificaciones luchando y habían desalojado a los romanos de muchas atalayas con sus flechas. También habían rellenado con tierra y tablas las fosas, despejado de trampa su camino, arrancado las estacas y derribado parte de la empalizada. Algunos legionarios lanzaban proyectiles y otros rechazaban a los atacantes, formando testudos con sus escudos. Con el cansancio de la lucha, los celtas eran relevados por nuevos contingentes. En cambio, los romanos estaban al límite de sus fuerzas. Esta fue la crisis absoluta. La batalla, la campaña militar, los 6 años completos de guerra estuvieron en juego. Vercingetorix estaba a punto de abrirse paso, una avalancha irresistible de guerreros a punto de abrir un gran hueco en las defensas. Los sitiados y sus refuerzos estarían unidos. La Galia habría ganado y Roma habría perdido. Julio César, entendiendo el peligro que se vivía en ese sector, antes había enviado a su segundo, Labieno, con 6 cohortes. Después al joven 10º Junio Bruto Albino con otras 6 cohortes, y después al legado Cayo Fabio con 7 más, probablemente de las posiciones del sur las menos amenazadas en esos momentos. César decidió marchar él mismo al combate, recordándoles a sus hombres que todo lo logrado en los años anteriores de guerra dependía de esa batalla. Tomó 4 cohortes y alguna caballería de un reducto cercano. Era reconocible por su túnica carmesí. Los comandantes romanos usualmente usaban púrpuras y los almirantes azul marino.
Finalmente, la caballería mercenaria germánica hizo una salida y empezó a acercarse a los celtas desde la izquierda para cargar sobre la retaguardia de Vercingetorix. Poco después, mientras los atacantes galos estaban combatiendo cuerpo a cuerpo con los legionarios, ven aproximarse desde atrás un cuerpo de caballería, lo que anima a las cohortes romanas a cargar sobre ellos. Muchos celtas son muertos y muchos otros capturados. Viendo estos eventos, los defensores de Alesia se retiran a la seguridad de su fortaleza. Cuando las noticias del desastre llegan al campamento de Vercingetorix, los celtas comienzan a retirarse en pánico, pero los romanos estaban demasiado agotados para perseguirlos. Solo después de la medianoche se envía un cuerpo de 3.000 infantes y toda la caballería, que dio alcance a la retaguardia gala y la dispersó. Rendición de Vercingetorix. El día después de la derrota, un consejo de jefes galos fue convocado en Alesia. Debía ser mediados de octubre del calendario juliano. Vercingetorix dispuso que la asamblea le aconsejara qué hacer con dos opciones posibles: suicidarse o entregarse vivo al vencedor. Poco después enviaron embajadores a negociar con el enemigo. César les exige entregarse todos vivos, jefes y guerreros. Según las costumbres de estos pueblos, el caudillo vencido decide ofrecer su vida en un acto de devotio para salvar las de sus seguidores. A continuación, los celtas empezaron a salir para ser desarmados y tomados cautivos. César, en De Bello Gallico, describe que él estaba sentado en su silla curul proconsular frente a las fortificaciones de su campamento, y ahí recibió a los cabecillas galos, incluyendo a Vercingetorix. Según Dion Casio, Vercingetorix se acercó a César, quien estaba sentado, sin anuncio de heraldo alguno, y empujando a algunos que estaban cerca suyo. Esto causó alarma, pues era muy alto y con su armadura se veía imponente. Cuando se restableció el orden, sin hablar, se puso de rodillas ante César con sus manos juntas en señal de súplica. César no tuvo mucha misericordia y le hizo encadenar. Floro relata que el rey Arbeno salió con su caballo y armadura para entregarse a César, exclamando en latín ante él: «Heme aquí. A un hombre fuerte venciste, hombre fortísimo». Julio César entregó todas las posesiones de los vencidos como botín a sus hombres, y a cada legionario le regaló un celta, como esclavo, para vender. Es decir, unos 40.000 galos esclavizados como mínimo. Los oficiales recibieron varios galos. Todos los soldados se hicieron ricos con lo obtenido, y los legados podían sentirse como reyes. Tras la victoria, Julio César marcha a las tierras de los Eduos para garantizar su lealtad. También envió embajadores a los arvenos para que se sometieran y le entregaran rehenes. Alesia. César había apartado a los guerreros de esas poderosas tribus y tras garantizar su lealtad, ordenó que unos 20.000 eduos y arvernos fueran liberados. Se desconoce las bajas del ejército romano, pero por lo indicado por César, sufrieron enormes pérdidas, tanto en muertos como prisioneros. Después de saberse de la victoria en Italia, el Senado romano ordenó 20 días de celebraciones. Sin embargo, sus enemigos políticos, como Marco Porcio Catón, propusieron entregarlo encadenado como criminal de guerra a los celtas. La victoria se debió a que en el asalto final, la mayoría de los celtas no participaron. De hecho, muchos se quedaron en la planicie occidental sin intervenir. A pesar de esa dispersión de las fuerzas enemigas, el ataque múltiple y masivo debió abrumar al ejército romano. Alesia demostró las dotes de César como comandante militar y la disciplina y valor de sus legiones en una situación límite. También en su habilidad para reconocer qué hacer en cada instante. Supo enviar a la caballería germánica en el momento preciso. Otro factor importante fue la división del mando en el ejército de socorro galo, que estaba organizado en varios consejos tribales, lo que explica la inacción de alguno de los grupos. Como estamos viendo, en esta campaña César demostró sus dotes militares, reaccionando rápida e inesperadamente ante los movimientos rebeldes, concentrando a su ejército y tomando sus fortalezas una por una.
supo recuperarse de una dura derrota en Gergovia y construyó un impresionante sistema doble de fortificaciones para la batalla final, venciendo a un enemigo más de 5 veces más numeroso. El plan de Vercingetorix era bueno: negar la batalla decisiva y atacar por su punto débil a los romanos, que eran los suministros. Cuando Vercingetorix no siguió este plan, fue lo que le llevó a la derrota. La Guerra de las Galias la podemos considerar como una campaña de expansión agresiva realizada por César, que era un hombre ambicioso y deseoso de progresar en su carrera política, algo perfectamente válido en los valores romanos, donde se necesitaba riqueza para sobornos y para el clientelismo, y el prestigio de victorias militares para ascender. Sus campañas de conquista suelen ser divididas en 2 grandes etapas: la primera constituida por las conquistas iniciales, la segunda por el aplastamiento de las revueltas celtas, subdividiendo esta última en las campañas punitivas contra germánicos y britanos, la rebelión de Ambiorix y finalmente la de Vercingetorix. Ambiciosos romanos deseosos de gloria, poder y riqueza encabezaron guerras de conquista hasta lugares apenas conocidos antes por sus compatriotas en el siglo I a.C. Esta guerra costó la vida de 400.000 galos, y un número mayor perdió su libertad, según el romano Velleio Paterculo. Fields estima que unos 2 millones de galos, mayoritariamente hombres, fueron muertos en los 7 años de guerra. En cambio, Matthew White propone una cifra intermedia entre Paterculo y Plutarco, alrededor de 700.000 galos muertos. Téngase en consideración que la población gala prerromana debió bordear entre los 5 a 7 millones de personas. Algunos historiadores han clasificado estas campañas como un genocidio. Los romanos cometían grandes matanzas cuando la comunidad enemiga amenazaba realmente su poder o cometía algún desagravio que se consideraba que exigía una sanguinaria venganza y era muy frecuente para castigar a una tribu considerada aliada o sumisa que se rebelaba en su contra. El sociólogo norteamericano Pitirim Sorokin, basándose en estimaciones de diversos historiadores, asume que el ejército proconsular en la Galia tenía un número de efectivos que fluctuaba entre los 40.000 a 70.000 hombres, con una media de 55.000 hombres, considerando que, según sus propios estudios, en promedio los ejércitos antiguos sufrían una media del 5% de muertos en cada batalla. El total de bajas romanas con legionarios, aliados y personal auxiliar en toda la guerra debió ser de 22.000 muertos. Económicamente hablando, la conquista de la Galia significó un tributo anual para la República de 40 millones de sestercios y cientos miles de kilómetros cuadrados de tierras fértiles y ricas en recursos naturales. César utilizaría la riqueza adquirida de la venta de miles de esclavos para comprar apoyos políticos, mandar construir edificios públicos en la Galia, Hispania, Italia, Grecia y Asia. Mandó construir en Roma un nuevo foro con un costo de 100 millones de sestercios. Realizó grandes espectáculos de gladiadores, fiestas públicas bien suministradas de vino y se preocupó que cada uno de sus veteranos recibiera un pedazo de tierra cultivable para su retiro.